Gloria a Dios, hermanos. Una vez más, muy buenas noches a los que se están conectando. Dios los bendiga. Así que estamos empezando un miércoles más en la noche de discipulado a través del libro de Mateo. Le voy a dar la bienvenida a nuestro hermano mayor, hermano Luciano, y al hermano Lucho Braz para que den su saludo, por favor. Muy buenas noches, amada familia de Somos Iglesia. Nuevamente en esta oportunidad que Dios nos permite poder dirigirnos y poder seguir compartiendo acerca del Evangelio. Nos toca hoy el capítulo 18 de San Mateo. Amén. Pero yo sé que todos estamos preparados y prestos a aprender. Luchito. Amén. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches sobre todo a los hermanos de la iglesia Somos Iglesia. Amén. Y todos unidos hoy vamos a tener en cuenta acerca del libro de Mateo que estamos estudiando en esta semana, como dijo nuestro hermano mayor. Estamos viendo el capítulo 18 de Mateo y vamos a tener en cuenta, pero antes quiero sugerirle su lapicero y su cuaderno, por favor, porque por ahí va a salir una preguntita para ustedes y van a tener una bendición tremenda después de eso. Amén. 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 Bravo. Querido consiervo. Amén. Hermano Tulio, es el... Le doy pase a nuestro hermano Tulio, que él nos va a compartir. Él es el terminal. ¿Me entiende? Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta oportunidad pues me toca a mí compartir, en realidad es el capítulo 17 de Mateo, ¿no? Ah, ya soy. Sí, ya, entonces, bueno, es un numerito menos. Y así de esta manera vamos a seguir avanzando, ¿no? Miércoles tras miércoles, ¿no? Amén. Así es. Este capítulo pues es muy importante, ¿no? Porque acá, en realidad, el capítulo 16 y 17 son importantes porque aquí vemos el Evangelio, ¿no? Estamos llegando a ver sobre cómo Jesús se va mostrando cada vez más y más, ¿no? Va mostrando su identidad, ¿no? En este Evangelio de Mateo, hemos visto que Jesús, pues, va anunciando, ¿no? La llegada del reino. Amén, así es. Va anunciando la llegada del reino y ve cómo el Padre, pues, utiliza a Jesús, ¿no? Para mostrar ese reino, ¿no? De la cual también Jesús va dando poder a ese reino, llevando a las personas, ¿no? Llevando sanidad, perdonando los pecados, liberando, ¿no? De esa opresión de la oscuridad y de la tiniebla, ¿no? Entonces así vamos viendo cómo Jesús se va manifestando, ¿no? Pero aquí hay muchas personas también que no creen, ¿no? En que Jesús pues es el Mesías, ¿no? Porque Él se va mostrando a través de milagros, ¿no? Amén. Pero hay ciertas personas que sí aceptan a Jesús como Mesías. Hay algunos que dicen que no saben qué hacer con Jesús, como otros que inclusive los líderes, ¿no? que piensan inclusive acabar, ¿no? con Jesús, ¿no? Por eso que en el capítulo 17 vamos a ver dos etapas prácticamente, ¿no? Para eso vamos a ver el capítulo 17 del versículo 1 hasta el 8, ¿no? Amén. A ver. Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén, ¿no? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Amén. ¿No? Acá vemos entonces cómo Jesús, ¿no?, escoge a esos tres discípulos, ¿no?, a Pedro, Jacobo y a Juan, ¿no? Lo separa a un lado y lo lleva pues al monte alto, dice, ¿no? Y ahí se transfigura, ¿no? Prácticamente se transforma, dice. Transfigurar viene de la palabra griega de la metamorfosis, ¿no? Así como hemos visto nosotros, hemos escuchado hablar de repente de la oruga, ¿no? Cómo se hace esa metamorfosis y se convierte en otro animal, en este caso creo en una mariposa, ¿no? Hermosa, ¿no? Algo así es esta transformación de nuestro Señor, ¿no? Entonces, y de esto pues Pedro se asombra, ¿no? Y le dice pues a nuestro Señor: bueno es que nosotros estemos aquí, ¿no? ¿Por qué no hacemos tres enramadas, ¿no? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, ¿no? Pero entonces en ello es interrumpido por una voz que sale de la nube, ¿no? Es interrumpido y le dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Oí a él, ¿no? Amén, así es. Entonces los discípulos se asustan, dice, y se inclinan, se pone su rostro hacia la tierra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hace este personaje, ¿no? Moisés y Elías, ¿no? Sabemos pues que Moisés es un profeta muy importante, ¿no? Que representa prácticamente a la ley, ¿no? La ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Elías es uno de los profetas también importante, o sea, está representando a los profetas, ¿no? A los profetas de esos tiempos, ¿no? Entonces acá hay una expresión de la historia bíblica, ¿no? De la ley y los profetas, ¿no es cierto? Entonces en eso se resume la historia bíblica que está diciendo Jesús. Y Jesús pues viene a cumplir la ley, ¿no? Viene a cumplir, él no transgrede ni una ley, él viene a cumplir con toda la ley que ya existe, ¿no? Así es. Entonces por eso que es que ahí se encuentra pues Moisés y Elías, ¿no? Amén, así es. Y entonces la transfiguración pues no es más que otra cosa, pues la esencia, ¿no?, de Dios, ¿no? Prácticamente es la encarnación de Dios mismo, ¿no? Amén, al quitarse el velo, prácticamente el velo es la carne de Jesús, y se quita el velo y sale pues el resplandor, ¿no? Dice que su rostro resplandece más que el sol, ¿no? Su vestido se convierte en algo blanco, un blanco que alguien, una persona que lava, le dejaría tan blanco como es, ¿no? Es un blanco que resplandece, ¿no es cierto? Eso es lo que es Dios, ¿no? Porque sabemos que Jesús es el mismísimo Dios, ¿no? Amén, así es. Y entonces cuando Pedro y todos los dos discípulos más se asustaron, se acerca a Jesús y le toca, ¿no? Le toca, le dice: no temáis, no temáis, ¿no? Levantaos. Y levanta sus ojos y le ven, pues ya no ven a las dos personas, ¿no? Solo ven a Jesús, ¿no? Amén, así es. Entonces de ahí pues bajan de ahí del monte alto, pero con una indicación, ¿no? Prácticamente de Jesús, que le dice pues a los discípulos que no hablaran de esto, ¿no? De esta visión, hasta que el Hijo del Hombre pues sea resucitado de entre los muertos, ¿no? Amén, así es. Bueno, eso vamos ahora a seguir leyendo, eso es lo que acontece, pero ya una vez que baja vamos viendo pues abajo qué es lo que está pasando abajo, ¿no? Al pie del monte, ¿no? Y esto nos hace recordar también aquellos tiempos, pues hermano, que cuando ¿cómo se llama? Cuando cuando Moisés libera pues a los israelitas, ¿no? Del éxodo, ¿no? Del éxodo, cuando libera y lleva al desierto, ¿no? Y Moisés sube al monte de Sinaí también igualito, ¿no? Donde se presenta a Dios, ¿no? En ese tiempo fue
dice en forma de fuego, ¿no? Cuando está haciendo un pacto el pacto, ¿no? Prácticamente de Dios con Israel, ¿no? Entregándole todo el mandato, ¿no? Y baja, y vemos cómo, a pesar de todo lo que había hecho Jesús, Dios por mostrar su bondad, su amor a este pueblo, sin embargo había incredulidad, ¿no? Había que decía, ¿no? Cómo lo reclamaban a Aarón, ¿no? Que ya Moisés había muerto, que nos hagan otros dioses para seguir alabándole, ¿no? Y todo eso, ¿no? Hasta que baja Moisés, dice que en un momento hasta querían apedrearle, ay Moisés, que Dios no nos quiere, no nos ama, que nos ha traído aquí para morirnos, ¿no? A pesar que Dios siempre les cuidaba, les daban alimento, dice hasta sus vestidos, dice que no envejecía, no le daba todo. A pesar de eso había incredulidad, ¿no? De esta forma, igualito cuando va en este tiempo de la transfiguración de Jesús baja también del monte y baja abajo y se ve con esto, ¿no? De que viene pues un hombre, un padre de familia, dice, con su hijo, ¿no? Para eso vamos a continuar en la otra parte de la... Antes de contar, mi hermano lindo, qué lindo, ¿verdad? La transfiguración, a veces no entendemos, a veces leemos y bueno, transfiguró, pero cuando empezamos un poquito más a profundizar, qué bello, esa es la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesús. Amén. Él cuando estaba en la tierra está en su humanidad como humano, ¿no? Pero la naturaleza, como se vio la transfiguración, ¿no? Y eso podemos ver como, por ejemplo, cuando al apóstol, ¿no? En este caso a Juan se presenta ya en Apocalipsis capítulo 1, podemos ver, si desea leemos, ¿no? Donde el Señor se manifiesta, dice el verso 16 nada más, 1:16 leo, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandecía en su fuerza, y cuando vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, habla de que su vestidura blanca, y su naturaleza real vio Juan, ¿no? Amén. Y en ese momento Pedro, Jacobo, hermanos, pudieron apreciar a nuestro Señor en su naturaleza real. Y qué impresionante es esto de la transfiguración. Y ver también que la presencia de Moisés y de Elías tenía un significado, tenía un porqué, no era una casualidad. Y claramente nuestro hermano está explicando que Moisés representa la ley, la Torá, la ley el que recibió. Y en ese momento, cumplimiento de nuestro Señor Jesús, y Elías a todos los profetas. Eso es importante recordarlo y anotarlo, porque hay un porqué, ¿no? Gracias, varón de Dios. Continúa, por favor. Bueno, pues ahora continuamos más adelante ya en el versículo 14 del capítulo 17, vamos a ver qué es lo que está pasando ya cuando bajan del monte, ya al pie del monte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se encuentran haciendo ahí la multitud, ¿no? Para eso les invito a leer en el verso 14. Ya, amén, lo leo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Y lo traigo a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Sigo? Amén. Hasta ahí vamos a ver, hermano. Gracias. Bueno, ¿no? Esto es lo que estaba pasando en la parte baja del monte, ¿no? Que viene un padre de familia, ¿no? Si nos ponemos un rato, ¿no? En los zapatos de este padre de familia, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido este padre de familia, ¿no? De haberle recurrido de repente de médico tras médico, de haber llevado a otro sitio y no podía lograr la sanidad de su hijo, ¿no? Y mira, inclusive ha hecho todo lo posible que una persona puede hacer por ayudar a su hijo, ¿no? Porque
Pero es feo, ¿no? A veces uno cuando alguien deja de existir, se parte con nuestro Señor, ya es difícil para uno. Imagínense como padre que uno pierda a un hijo, enterrar a un hijo, eso es mucho más doloroso, ¿no? Claro, Imagínense, este padre de familia había hecho todo lo posible, ¿no? Inclusive ya, lo último era llevarlo pues a los discípulos, ¿no? Pero los discípulos no pudieron, no lo sanaban. Y entonces el padre va y se arrodilla delante de nuestro Señor, ¿no? Y le dice, Señor, no, ayúdame. He traído a mi hijo a sus discípulos, a tus discípulos, y no han podido, ¿no? Por eso que dice, ¿no? Uy, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, ¿no? O sea, algo como que a veces nos podemos pensar, ¿no? Uy, estaba molesto, ¿no? Se hubiera molestado, parece que se hubiera molestado nuestro Señor, ¿no? Pero ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué no podía haberlo sanado, ¿no? Porque de haber reaccionado así Jesús, los discípulos, ¿cómo se habrá sentido en ese momento, no? Porque le ha estado prácticamente llamando la atención a sus discípulos, nuestro Señor, ¿no? Así es. Se habrá sentido mal de repente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pero le dice ¿por qué no han podido, no? Porque algo estaba pasando en los discípulos, ¿no? Algo, no había esa fe de repente, ¿no? Porque ahí nos menciona, ¿no? Que si tuvieras un poquito, ¿no? Un poquito de fe, así como un grano de semilla de mostaza, que es una semilla tan pequeñita, ¿no? Si tuvieras un poquito de esa fe, dirías a esa montaña, trasládate, y la montaña se trasladaría, ¿no? Dice, no. Pero esto no sale, dice, si no es con oración y ayuno, ¿no? Pero aquí también lo que nos enseña la palabra no es que dependamos de nuestra fe, ¿no? No es que ahí le haya faltado fe o que su fe haya sido tan poquita, ¿no? O no es que la fe es poca o es mucha para poder hacerlo en cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? No es eso, no depende de la fe, ¿no? Sino que depende de que tu mirar, tu sentir debe estar primeramente en Dios, en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Primeramente debe estar en Jesús. No es que nuestra fe sea poco o mucha, sino que nuestra mirada tiene que ser en nuestro Señor, porque Él es el Dios, ¿no? El Dios de poder, ¿no? No debe estar en el poder de Dios, sino en el Dios del poder, ¿no? Porque de Él depende todo, ¿no? Eso es lo que estaba pasando con los discípulos, ¿no? Porque había esa incredulidad, así como pasó nuevamente el trasfondo de esto, ¿no? Como pasó con los israelitas, que había esa incredulidad, también había esa incredulidad con los discípulos, a pesar que habían mirado todas las cosas, porque sabemos que los discípulos caminaban con Jesús desde el comienzo, ¿no? Miraban los milagros, miraban que había resucitado muertos, pero sin embargo existía esa incredulidad, ¿no? Porque inclusive más adelante vamos a ver cómo le dice a Jesús, ¿no? Porque ahí también lo preguntan que por qué él tenía que irse a entregárselo a las autoridades, ¿no? Fue Pedro y cuando también es reprendido por Jesús, ¿no? Que debería hacerse así porque para cumplir lo que estaba escrito, ¿no? Amén, gracias. Entonces, sigamos leyendo el capítulo más adelante, nos vamos ¿hasta cuándo? Hasta el 18 de hoy, ¿no? Sí. Hasta el 18. Claro, seguimos al 22, ¿no? Amén. Sí. A ver, no lo leo, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra de Dios dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, tras al tercer día resucitará y ellos se entristecerán y de gran manera. Amén. Amén. Aquí nos dice, bueno, que lo que iba a pasar, ¿no? Ese es prácticamente el éxodo de Jesús, ¿no? Que iría y las autoridades, después ya sabemos esta historia, que le iban a apresar y tenía que morir para el tercer día resucitar, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Como le hemos visto a Jesús de repente en todo su esplendor como Dios mirándolo, y ahora de repente vamos a tener que ver, ¿no? Los padecimientos, ¿no? Inclusive en la cruz con dos
delincuentes al costado, ¿no? Todo ensangrentado, ¿no? Cómo Jesús tuvo que pasar todo eso para pagar, ¿no? El precio de nuestro pecado, ¿no? Sin tener esa deuda con nadie, ¿no? Él tomó nuestra deuda, ¿no? Y tomó nuestros pecados y con esto lo pagaba, ¿no? Pagaba y tenía que resucitar, ¿no? Al tercer día tenía que resucitar, ¿no? Por eso todo eso se tenía que cumplir, ¿no? Porque ese es el amor que tiene Dios, ¿no? Por eso ahora mismo, queridos hermanos, nosotros de repente seguimos de esa manera, con esa incredulidad, ¿no? A veces no creemos, ¿no? Claro, podemos decir, ¿no? Si los discípulos a veces estando viviendo con ellos, estando caminando con ellos, a veces había esa incredulidad. Y mucho más nosotros de repente que es un poco más difícil, pero no tanto, ¿no? Porque acá está, ¿no? Es acá como que estuviéramos atravesando día a día, acá si nosotros nos ponemos a estudiar, acá está todo, ¿no? Es como que Dios mismo nos estuviera hablando, ¿no? Amén. Mira, y qué hermoso es ahora que estamos estudiando la palabra, qué hermoso es. A veces le compartí acá con el hermano Misari, ¿no? Uno se pone a estudiar y a veces no se da cuenta ni del tiempo, y a veces la ves la hora y el tiempo ha transcurrido y quiere seguir, pero tiene que también hacer tus cosas, quehaceres, ¿no? Pero todo eso es comprensible, queridos hermanos, y eso es lo que he querido compartir de este capítulo 17, que es hermoso. Y sigamos los que están también en la pantalla, ¿no? Alimentándonos, ¿no? de la palabra de Dios, para seguir escudriñando su palabra y su mensaje, ¿no? Y eso es, queridos hermanos, y gracias por esta oportunidad. Gracias, consiervo Tulio. Qué importante. Entendemos que sus discípulos de nuestro Señor, el Señor nunca encubrió nada. Siempre los dijo tal cual las cosas, porque entendemos que estaban en formación. Ellos todavía no habían llegado a ser apóstoles, sino que estaban como discípulos en la formación y el desarrollo, su crecimiento. Y a eso estaba formando el Señor. En todas las áreas nuestro Señor tenía que formar a Pedro y a todos los demás, para que se encargaran de la obra, ¿no? De que venía adelante, ¿no? Por eso, ese tiempo de formación nos toca a todos nosotros. Es un proceso que pasa todo creyente en su etapa de formación y desarrollo espiritual, va creciendo, porque apuntamos siempre a crecer y que Dios nos va a usar nuestra vida, ¿no? A todos, ¿no? Sobre todo la enseñanza aún de Cristo Jesús sigue hasta en estos tiempos, a través de su palabra, porque no es que se quedó en ese tiempo y se plasmó en la escritura simplemente, no, sino es que también tenemos que tener en cuenta que las enseñanzas en la actualidad de ahora sigue a través de su palabra, y nosotros vamos aprendiendo día a día más. ¿Para qué? ¿Sabe que un día nos convertiremos en apóstoles de Jesús? Amén. Claro, apóstoles para nuestros días es enviado, un misionero. A eso apuntamos, ¿verdad? A eso voy, porque sabe, un día estaremos en cualquier lugar de Perú, o tal vez en cualquier lugar, levantando una obra, pero no es la obra para ti, sino la obra para Cristo Jesús. Amén. Así como hoy está levantándose en este tiempo, la iglesia, somos iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre va a continuar Cristo Jesús marchando adelante con sus enseñanzas, tal conforme vemos aquí a través de las escrituras, la enseñanza que hoy día nos ha mencionado nuestro hermano Tulio, ¿verdad? Amén. Porque la palabra dice que es viva y eficaz. Así es. Exactamente. Así es. Extraordinario, mi hermano Tulio. Gracias. Nos hemos aprendido un poco más. Entonces continuamos, ¿verdad, Luchito? Amén, hermano. Vamos a continuar, pero ¿por qué? Porque lo que continúa también es una enseñanza, ¿no? Amén. Porque en este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo que Jesús nos habla acerca de quién es el mayor. ¿Quién es el mayor o el Luchito? Bueno, ¿quién es el mayor? No, los mayores de edad, ¿eh? El mayor es Cristo Jesús, que está ¿no? Ya, vamos entonces. No es edad, sino es, ¿sabe qué? Es conocimiento de la palabra. Amén. Sobre todo la madurez espiritual. Es verdad. Dice, ¿quién es el mayor? Para eso vamos a leer, pues a ver, en el capítulo 18, versículo 1, hacia el 5. A ver. ¿Le leo? A ver, léelo, mi hermano. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis
o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Gloria a Precioso. Dios, bendito sea el Señor. Porque aquí verdaderamente a veces no necesitamos escudriñar bastante. ¿Por qué? Porque acá está bien claro la enseñanza de Jesús, que diciendo que si fuéramos como ese niño, ¿se han dado cuenta cómo ese niño es totalmente inocente, verdad? Sí. Es inocente, es humilde, porque si tú le dices cállate, ese niño te cayó. Obediente. A ver, dile a un muchacho mayor, cállate, te hace recordar muchas cosas. Y tú eres el que se va a callar, más no él. Entonces, ¿pero por qué crees que se refiere a un niño? Porque ese niño es mayormente humilde y aparte de eso, es dependiente. ¿De quién dependiente? En el caso, si vemos a ese niño dentro de la tierra, es dependiente de su papá y él es. Ahora, nosotros, ¿de quién dependemos? Del Padre. Del Padre de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo nos tenemos que poner? Dice que nosotros no vamos a tener delante de Él soberbia, porque Él dice que ama ¿a quién? Al humilde, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser como un niño. Aquí lo dice bien claro está, de que le trajo un niño para presentar. ¿Por qué? Porque incluso estamos discutiendo ahí bastante. Como lo podemos hacer, por ejemplo, ya que estamos los cuatro acá, nos ponemos a discutir a lo mejor tal vez mostrando palabras, ¿no? de las escrituras, y entonces, a ver, quien sabe más, pero también es humilde, y se queda callado la boca, no hace que se levante su ego de que él sabe bastante, no, sino humildemente enseña, humildemente te muestra la palabra, entonces ese se está comportando como un niño. Y ese va a ser el mayor. ¿Por qué? Porque dice que el Señor lo va a tratar por su humildad y por su sujeción y la sabiduría que él está teniendo en ese momento inocentemente. Amén. Qué precioso, ¿no, hermano? Amén, amén. Antes de continuar, qué importante analizar esa pregunta de los discípulos. Dice que en aquel tiempo los discípulos, o sea, todos, los 12 que estaban ahí, entre ellos Judas, vinieron a Jesús, ¿no? Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y como ellos tienen un concepto equivocado de las cosas que en la tierra tenemos, ¿no? Ay, el mayor será pues esto, que el que habla, el mejor, el más importante, el que no... Y qué fácil nuestro Señor los aterriza, pero en una, ¿no? Sí, así es. El mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Ya lo explicó cómo es un niño, sujeto, accesible, sensible, obediente y todo, y la pureza y la inocencia. Mientras que a veces en el corazón de un hombre adulto están las ambiciones, el deseo, que no es malo, pero hay ambiciones que puedan también en la obra del Señor negativo. Eso nos habla, por ejemplo, en Lucas, cuando lleguemos a Lucas capítulo 22, verso 24, donde el Señor igual nuevamente recalca eso, Lucas un poco más fuerte, porque ahí ha habido ya disputas ya por, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Pedro? ¿Es Judas? ¿Es Tomás? ¿Quién es? ¿Quién debe ser? Como que hubo una discusión en ese momento, y esto es aplicable a nuestra vida, ¿no? Que debemos tener muchísimo cuidado. Acá no nos movemos por ambiciones personales, sino por la dirección de Dios, ¿no? Amén, Que amén, Dios es amén. el que nos debe dirigir, y el que prima y la obra de Dios es el Señor, porque Él es el que pone y el que quita. Sí, así hace el Señor, ¿no? Entonces, qué importante, cómo el Señor rapidito nos pone, nos ubica y nos dice tranquilo, calmado, Claro. que aquí las cosas aquí mando yo, no el hombre. Claro. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces. Mire, el otro punto que continúa aquí, vemos que aparte de lo que habla quién es el mayor, vemos, dice, ocasiones incluso hasta de caer, ¿verdad? Sí, Y ahora sí. vamos a referirnos incluso a nosotros mismos, pero antes de dar un pequeño comentario acerca de esto, o rescatar palabras de aquí, vamos a tomar lectura del capítulo 6, perdón, del versículo 6, del capítulo 18, versículo 6, Amén. hasta A el ver, líder Angelito, por favor. Y cualquiera que haga tropezar
a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sigo? Sí, así, hermano. Amén. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay aquel hombre quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. Amén. Amén. Es tremendo, ¿no? Tremendo golpe, porque sabe, a veces esta palabra a nosotros mismos nos cae. Amén. En verdad, cuando nosotros hacemos nuestra autoanálisis de nuestra propia persona, sin mirar lo que mayormente nos dicen, que nosotros miramos la paja del ojo ajeno y no miramos el tronco que está en nosotros, ¿no? Pero aquí vemos también este tipo de enseñanza que nosotros tenemos que tener en cuenta de que yo personalmente tengo que actuar con humildad, diligente a través de la enseñanza que tiene Dios para mí, muy aparte de la enseñanza, sino tengo que absorber, practicarlo y vivirlo, porque, ¿se imaginan? Yo, por ejemplo, puedo decir, este ojo me molesta, de verdad, ¿cuánto tiempo este ojo izquierdo que me lo voy a sacar y lo voy a botar? Pudiendo solucionar bastante mi problema, hermano, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta de que cada cosa que sucede en tu vida también tiene un propósito. Amén. Si Dios tiene un propósito, me da a dar mis ojos celestes igual, hermano. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que incluso si estamos actuando mal, ¿por qué? Dice que estamos actuando mal. ¿Y por qué? Dice que podemos colgarnos una piedra prácticamente, nos está hablando, y colgarnos y nos avancemos al mar, y sabemos que eso nos va a jalar hasta las profundidades y para salir va a ser difícil. A un muerto ya no vas a flotar porque va a estar amarrado, imagínate adentro. Y vas a desaparecer porque vas a empezar a deshacerte y los peces te van a empezar a comer. Entonces, vemos que, ¿por qué? Te dice, amárate, con tal de que tú no hagas tropezar a los demás. Amén, ¿verdad? O yo no tengo por qué actuar delante de nadie, ni escondidas, ni a solas puedo actuar mal, porque hay un ojo que siempre me ve. Y Dios utiliza. Yo cuántas veces me he puesto a pensar, sí, yo estoy lejos de la iglesia, el hermano mayor Luciano no me ve, él no sabe cómo estoy andando, o el hermano Ángel tampoco, ni tú no me ve, estoy lejos. Pero hay un ojo que me ve, ¿saben? Dios utiliza a las aves, Dios utiliza hasta un mosquito para ver. Amén. Ese ojo que me ve, te cierto. está mirando. Y yo tengo que tratar de no ser pie de tropiezo por eso, porque por más lejos que vaya, alguien por ahí va a pasar, un hermanito que ha estado dentro de la iglesia y siempre trataba, uy, cómo quisiera ser como él, cómo predica la palabra, cómo alaba al Señor, qué sabiduría en las enseñanzas del Señor. Puede estar hablando hasta de mi persona así, pero ¿qué pasaría si me ve mal? Se me viene el mundo abajo por poner la mirada en mí. Y eso está totalmente dicho, que el que mira al hombre solito a veces se maldice por la actitud del otro que quiere lo que está. Entonces, Totalmente sí, cierto. entonces vemos que acá las ocasiones de caer tenemos en cualquier momento. ¿Quién está libre de caer? Nadie. Nadie Todos. está libre de caer. Todos estamos acechos, pero ¿sabe qué? ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo Jesús. ¿Quién es el que está detrás de ti? Cristo Jesús. ¿Quién es el que está cada rato diciéndote, hey, ¿qué estás haciendo? Es el Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que está. Mis amados hermanos, qué responsabilidad tan grande carga el creyente, porque hay una generación atrás que viene también, Claro, con nuestra sí. propia familia, el núcleo familiar que nos rodea. ¿Sí? Y no solo hoy, si es que ya somos quizás hermanitos un poquito más crecidos en la fe, otros hermanos también en la fe, ¿no? Y acá el Señor menciona, como dijo Luchito, hasta 2 hay. Esa palabra hay
en el griego, tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Que lo que podamos leer aquí, ¿no? No es un simple ay. No es un simple ay, es algo ese de dolor, de sufrimiento, o sea, de desaprobación completamente, ¿no? Un riesgo muy grande. Entonces él dice, ay de aquel que por quien no es tropiezo para que otro caiga. Así es. Wow, mejor, por eso es radical su palabra de nuestro Señor. Él dice, mejor sería agarrar el molino de piedra de un asno, como sabemos que en esos tiempos molían grano con una piedra bien grande, y el burro, el bracito daba vuelta, una piedra bien grande, bien, no, o sea, esa piedra, pero como dicen, te lleva al fondo y no, ya no hay forma. No sales. Mejor sería que se arroje al profundo del mar. Así es, mi hermano. Antes de hacerle caer. Cuando tú ves en la actualidad, hermano, pasando estas cosas ahora en la actualidad, tú ves, por ejemplo, un hijo está haciendo algunas cosas que a papá no le gusta, y papá decía, cuidado por favor, cuidado por favor, te va a caer, y te va a caer, dado un momento, le cayó, pues. Claro, por eso está usando exageraciones, Ay, ¿no? no. O sea, córtate el brazo, sácate el ojo, si que es ocasión de caer, ¿no? O sea, haciéndonos decir que es demasiado extremo lo que uno puede hacer, caer a otros, ser estorbo y tropiezo a la fe de otro creyente que por el cual nuestro Señor Jesús derramó su sangre, fue salvo, derramó su sangre, y ver un mal ejemplo, un mal testimonio, se vaya y se aparta de Dios. Dios santo, por eso hay una responsabilidad enorme que carga todo creyente, por eso ser ejemplo. Vamos hermanos. a continuar desglosando el capítulo 18, mi hermano, porque eso está claro, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener en cuenta ahora La palabra de la acerca de oveja la perdida. parábola de la oveja Wow, el perdida. famoso oveja perdida. ¿Quién está perdido en el mundo? Todos. Todos Amén. éramos. Eso iba a recalcar. Pero, bueno, la cosa que cuando tenemos en cuenta acerca de la oveja perdida, vamos a ver muchos factores, hermano, pero antes de eso vamos a leer la palabra que nos indica. A ver, lo de lectura. listo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Amén. Yo no sé cuántas ovejas habrá tenido ese momento del Señor que me encuentro perdido, ¿no? Siempre hemos sido ese 99, la oveja 100. De verdad La oveja 100. que al ver esto, perdóneme, yo voy a verme como ilustración en esta parábola de esta oveja perdida. Y saben, dentro del mundo que andaba perdido, el Señor vino, verdaderamente vino a mi vida. Yo no lo busqué, tengo presente eso, simplemente fui a buscar a una persona, pero llegué a un momento preciso donde iba a empezar una selva. Y me dijeron, quédate. No, tengo que hacer que me voy. Y que mañana vamos a arreglar cuenta. No, hoy no arreglo cuenta. Y ese señor, yo le debía dinero. Me voy a arreglar cuenta contigo bien. No, yo no quiero que me pagues nada hoy. No quiero nada. Te invito a que pases. Hermano, empezó a hacerle. Y ojo que yo incluso cuando llegó el pastor, yo lo vi como para mí, uy, llegó el abogado, ahora qué harán conmigo, van a hacer firmar. Qué cosas por mi cabeza perdida verdaderamente pasaba, pero más sin embargo, era el pastor.
Imagínense a dónde ha ido mi cabeza perdida. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando está hablando aquí de la oveja perdida, este hombre que estaba perdido era yo, pero ni bien cuando me invitaron a sentarme, empezaron a agarrar la guitarra, el otro agarró bombo, otro pandereta, otro ese palito que saca sonido, y así armaron una tremenda alabanza para Dios. Y sin darme cuenta, todos estaban así, acompañando con las palmas, y yo sin darme cuenta estaba con mi mano. Y cuando abro mis ojos y veo mi mano, ¿qué está haciendo mi mano? De verdad, cuando veo ese pasaje dentro de mi vida, miraba a este hombre perdido. Pero para mí, en ese momento, cuando luego terminó y me invitaron a quien quisiera aceptar como si yo no daba importancia, pero a tanto que decían, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Permítanos orar por ti y repite con nosotros esta oración. Y verdaderamente una oración repetida a profundidad de ti es totalmente aceptable para el Señor. Y cuando acepté a Cristo, me quebranté totalmente. Y mira, como les dije, yo no fui a buscar al Señor, yo fui por otra cosa, pero el Señor. Y ese día para mí fue un cambio totalmente radical. Mi esposa ha visto a mi persona que así, de una moneda de cara a sello, así totalmente. Y pues gracias a Dios que hasta ahorita esta oveja estaba perdida, no se pierde. ¿Cuántos años, mi hermano, pasó de ese tiempo? Hace 32 años. 32 años. En la mejor etapa de tu vida Dios te encontró. Estabas más perdido que la oveja siempre. Sí, hermano, estaba más perdido. Y era agresivo incluso para todos. Mira, ¿cómo es el Señor? Yo sé que cada uno, si compartimos la forma como Dios nos encontró, todos estábamos perdidos, hermano. En diferentes circunstancias, pero todos. ¿Sí o no, Angelito? Amén. Sí, mi hermano, ¿Y ahora qué hacemos? Ahora Nos hacemos la voluntad. Así es, Padre así celestial. es. A eso me ha abocado mi vida. Claro. A eso he dedicado ahora mi tiempo. A eso 32 he dedicado años. Amén. desde Amén. que conocí. A Gloria a pesar que Dios. tenía piedras de solo en mi zapato, a pesar que tenía espinas a mis costados y todo, pero yo sé que el Señor me decía, yo entendí. Era mi familia, pero te gané a ti, Señor. Y yo sé que tú me vas a devolver a mi familia. Todo, absolutamente todo. Todo. Y me alegra ahora ver a mi familia al servicio de Dios. Amén. Amén. Qué precioso. Entonces, El tema de la oveja estaba perdida. totalmente esto, cuando me empecé a ver, dije, no, yo me veo aquí, Señor. Yo Todos, me veo. todos, Totalmente me veo. Amén. ¿no? Amén. Entonces, Qué lindo. bueno, el testimonio es mucho más largo, pero ahorita resumido no es nada, hermano, comparado a lo que Dios ha hecho. Mucho, mucho. No, estos ojos han visto milagros de Así Dios. es, así es. Milagros, verdaderamente milagros. Pero Dios tiene ese propósito con cada uno cuando nos hace ver. Bien, creo que sí, mi hermano lindo. ¿Qué dice mi hermano Ángel? Claro, o sea, uno mismo es el milagro de Dios. Todos Porque- somos el milagro de Dios. Porque, hermano, mira, como tú dices, o sea, Dios dejó todo y vino a rescatarlo. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que hay dentro de nosotros y los planes que, cómo le íbamos a servir, ¿no? Y Él escogió el tiempo perfecto para salir a buscarnos, a cada uno. Así es. A No cada es que- uno. No es que nos buscó a todos juntos, sino a Él, ya está Lucho, listo, está. Te llamó. Igual a mí, al hermano Tulio, a Luciano, pero su gracia es perfecta. ¿no? Amén, Su hermano, gracia amén, es amén. infinito, ¿no? Nos Padre, buscó Padre, y nos encontró, mi hermano. Así es. Nosotros no estaba en nuestro plan de buscar a Dios. Eso no para nació nada, del ser para humano. nada. Si era yo atacaba a los nació, hermanitos, no nació yo atacaba a los todos, hermanitos. De verdad, estaba como los quieras. insultaba, las agredía verbalmente, que hacen perdiendo su claro. tiempo, pierden su tiempo, viva la vida y yo estaba que me caía. ¿no? Entonces, Gloria a Dios. pero yo sé que el Señor ha hecho totalmente. Amén. Entonces tú decías, Lucho, la vida es una sola. Sí. Hay que vivir la vida, hay que sí. vivir la vida. Bueno. Y vamos a seguir con la enseñanza de nuestro Señor. Ahora miren, a pesar de habernos perdido, ahora nos va a tocar la enseñanza. Dice, ¿cómo perdonar al hermano? Amén. Gracias. No solamente, te perdono, mi hermanito. Ay, que no. Ujú. Tenemos que tener en cuenta la enseñanza que tiene nuestro amado Padre Celestial. Amén. De qué forma y cómo debe. ¿Por qué? Porque esto es un manual de vida, hermano. Así es, Este es tu así es. manual para que tú vivas día a día.
hasta los últimos días, hasta el último momento de tu vida, para que tú puedas llegar con conocimiento y causa todos los caminos que tiene el Señor para llegar ahí, y ese es uno solo. Amén. Hicimos todos los caminos, Sí, pero sí. hay uno solo, ¿no? Así Y es. ese camino es Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver, que dice, ¿cómo se debe perdonar a la hermana? Del 15 hasta el 20, los hermanos, hasta el 20. Amén. Hasta el 20 dice, ya. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te huyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te huyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que de todo lo que estéis de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y de todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 o de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, amén, Amén. amén. El perdón prácticamente dentro de tu corazón tiene que estar sinceramente abocado a perdonar a la persona a quien te ha ofendido. Muchas veces, en el mundo secular sabemos a veces hacer público todas las cosas delante de alguien y decirle todo lo que tú tienes dentro. Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús, dentro de lo que tiene, aquí dándonos prácticamente como una orden para cada uno de nosotros, nos dice que tenemos que hablar a solas con la persona. Pero no es tampoco a solas, hermano. Para eso está Él en el medio de los dos. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a uno quisiera orar del otro, pero ya tú has orado para que Dios sea el que haga esa paz entre esas dos personas a través del perdón, ¿no? Suponiendo yo, por a veces me salió la carne de este aducho antiguo, wow, Dios santo, con una palabra a lo mejor le he matado. Pero tengo que tener en cuenta de que yo tengo que buscar a esa persona para arreglar mi situación y decirle, perdóname, mira, ha sucedido esto, que me exalté y yo he actuado mal. O muchas veces también puede ser que él me faltó. Pero yo tengo que buscar la manera de cómo conversar y decirle, ¿sabes qué? Digo, perdóname, tal vez actué mal y ha sido ocasión para que tú te pongas así, ¿no? O sea, formas diferentes, pero para poder llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque prácticamente si tú has estado orando, hermano, el que va a orar ahí es el Señor, porque es el que va a tocar el corazón del otro. Él es el que va a tocar el corazón del otro. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Y si por haber ya no me escucha, pues me iré tranquilamente, pero tendré que buscar una ocasión otra vez, pero ya no voy a ir solo. Eso no quiere decir que voy a ir acompañado para pegarle entre los 3 o 2, ¿no? No, sino que voy a llevar como testigos a que yo le escuche de la forma como le estoy hablando, y él no quiere que esto y lo otro. Pues sabe, a pesar de eso, no quiere. Acá me está diciendo que vaya al concilio de nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Sabe? Tengo estas cosas con mi hermano y no quiere ponerse de acuerdo conmigo, no quiere llevar a cabo el perdón, o no quiere perdonarme, o no acepta mi perdón. Entonces, ahí ya tengo que tomar otra cosa. Amén, qué lindo. Ahí nos habla, ¿no, Luchito, claramente acerca del perdón, pero también la forma como nos da las pautas de cómo poder reconciliarnos dentro de una congregación, dentro de una familia. Primero hay que conversar a solas, si no entiende a solas, ya es importante una tercera persona que intervenga, y esa tercera persona que intervenga, ya, si es que a la tercera persona no interviene, ya la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya dilo a la iglesia, dice, ¿no? Ya a la iglesia. Primero a hablar a solas, después con una tercera persona más. Ya no entiende esta persona la corrección que se tiene que hacer, a la iglesia, interviene ya a la iglesia, ¿no? Eso es importante. Cuando aquí habla, por ejemplo, acerca de atar y desatar, no se refiere, a veces tomamos literalmente, entonces
yo ato, yo desato, yo tengo poder. No, tú y yo no tenemos poder. No tenemos poder. Eso es importante entender. Así es. Ese sea, hay que estudiar el contexto por qué lo dijo este Señor, ¿no? Recordemos que está hablando acerca del perdón, de la forma como se procede en una disciplina, por ejemplo, en esto, o sea, aplicable, ¿no? Y es todo eso. Y aparte también nos habla, como para sellar esto, los otros capítulos, Luchito, sí, porque ya estamos con el tiempo. Por ejemplo, ahí es el mismo pasaje, los dos deudores. Así es. La magnitud y la grandeza y la potencia del perdón. Entonces el Señor nos hace una comparación. Como había uno que debía millones. Así es. Y el Señor supo perdonar. Amén. O sea, acerca del perdón, diciendo que para perdonar no hay límites. No hay límite para no haya es eso tal cosa, entonces no merecen, no tiene límite para perdonar. O sea, el Señor nos está diciendo que este hombre que debía millones era imposible pagar para él, era imposible, pero aún así el Señor lo perdonó. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Hubo también uno que le debía poquísimo a él. Claro. ¿Cómo actuó? Lo llevó preso. No tuvo misericordia. No fue consecuente ahí. como a veces, como seres humanos, llevados por la naturaleza que nos tiene. A veces no somos consecuentes con lo que Dios ha obrado en nosotros. A veces a otros sí no queremos hacer eso, ¿no? Pero después fue jalado también. Por supuesto, o sea, la consecuencia fue porque le faltó misericordia a este hombre. Así es. Era implacable, cruel, no supo actuar en consecuencia de la palabra, en su consecuencia de lo que él había recibido de Dios. Es como que recibimos de Dios tantas cosas, hermano, y nos guardamos en nosotros y con nosotros somos déspotas o tratamos mal. Y eso es así, pues, ¿no? El Señor no nos bendijo tanto, y ¿para qué? Pero eso es incluso cuando tú no vas a vivir a Cristo en tu corazón. Así es, pero cuando el Señor nos pone algo en nuestra vida, algunas cosas, y si nos ha enseñado a perdonar, yo sé que cada uno tenemos un asunto en donde hemos perdonado asuntos muy grandes en nuestra vida, porque eso no es nuestra motivación, aunque duele, cuesta hacerlo, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos ha impulsado a hacer eso. Y nos sigue trabajando en nuestra vida. Porque eres el mejor ejemplo del perdón. Por supuesto. Claro, porque él no perdonó, hermano. Como dice él, de tanto él nos perdonó. Claro, y ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Amén. Líder Angelito, hemos llegado a la hora. Claro. Así que, hermano, muchas gracias una vez más. Nos vamos a preparar para la otra semana. Que nos falta el capítulo 19, 20, ya estamos acabando Mateo y ya viene el libro de Marcos, a través de grandes siervas de Dios. Así es. Amén. Así que ya se está preparando. Sí. Así que, hermano Luciano, ¿nos pides como oración, por favor? Sí, pues dijimos ya los anuncios. Bien, mi amada familia, tenemos ya sabemos hoy día, noche de enseñanza, discipulado, los miércoles, el día sábado, horas de la mañana, minutos antes de las 6, nos comunicamos con nuestro Señor, amaneciendo con nuestro Dios. Obviamente, la mejor manera de poder acercarnos. Y el día domingo, ¿qué tenemos? El tiempo donde el pueblo de Dios se reúne a este tiempo de coinonía, a recibir lo que Dios ha preparado para ese día. Y aparte también el alimento físico, ¿no? Qué riquísima la cafetería. Sí, la cafetería se pasa. Además, no nos olvidemos que los viernes ayunamos. Sí, verdad, los viernes ayunamos. Viernes ayuna y el domingo con toda la amén. Así que familia, que Dios los bendiga enormemente en estos días, los guarde, y el día sábado y el día domingo nos estamos encontrando. Bendiciones. ¡Somos familia! ¡Somos iglesia! Una vez más, ¿somos familia? ¡Somos iglesia! ¡Somos iglesia! ¡Somos familia!